Continuamos ahora con la blastulación. Entonces, la blastulación es un proceso mediante el cual en el interior del blastocito se forma el disco embrionario bilaminar. Vamos a ver que se llama bilaminar porque tiene dos filas de células. Entonces, se va a formar también la cavidad amniótica, el saco vitelino, que va a estar revestido por un endodermo extraembrionario. También se formará el mesodermo extraembrionario y el celoma extraembrionario. Entonces tenemos aquí nuevamente el trofoblasto, que es con sus células unidas que están justo alrededor. Se va a formar el cúmulo de células que van a formar el embrioblasto, y en el otro extremo va a estar el blastocele o la cavidad exocelómica. Se dice que se va a polarizar esta estructura. Obviamente el polo donde va a estar el embrión o el embrioblasto y futuramente el embrión se va a llamar polo embrionario, y el otro polo o el polo inferior se llama polo abembrionario, o sea, justo en el lado opuesto a donde van a estar las células del embrioblasto. Esta zona o cavidad exocelómica es rica en iones sodio. En el día 7 más menos un día, el embrioblasto, dice, aún está dentro de la zona pelúcida, o sea, aquí alrededor va a estar la zona pelúcida, se organiza o se reorganiza formando una estructura discoidal o conocida como disco embrionario bilaminar, que son estas dos láminas o dos hileras de células. Específicamente la porción de células que se encuentra arriba, o aquí en este caso en azul, se va a llamar epiblasto, epi de arriba, ¿no? Dice que está conformada por células cuboidales, y la otra hilera de células se va a llamar hipoblasto, que está aquí específicamente en color amarillo, y son células aplanadas. Entonces va a estar todavía lo que es la estructura. Justo arriba del epiblasto se va a formar una cavidad que se llama la cavidad amniótica primitiva, y en la región inferior se va a formar lo que se llama el blastocele. Entonces aquí les está diciendo la estructura, que es un disco bilaminar, pues porque tiene dos filas o dos láminas de células. En un punto determinado del disco embrionario, las células del epiblasto forman uniones gap muy fuertes con el hipoblasto, o sea, en esta zona de en medio. Así la placa precordal, así forma lo que será después la placa precordal o la membrana bucofaringea. Específicamente la membrana bucofaringea dice que después va a delimitar la zona que va a ser como craneal, por decirlo así, en la estructura. Esta placa es el sitio futuro de la boca y es un organizador importante de la cabeza, que va a conformar después el extremo cefálico del embrión, como lo acaba de mencionar. Del mismo modo ocurre en el extremo opuesto, donde se constituye la placa anal. Entonces digamos que en un futuro esta va a ser el cráneo, y aquí va a estar lo caudal. En el día 8 más menos 1, nuevamente entre el epiblasto y el trofoblasto, que es esta estructura, dice que se forma un pequeño espacio que es aquí, entre el trofoblasto y el epiblasto va a haber esta estructura que se va a llamar cavidad amniótica primitiva. A partir del epiblasto dice que surgen células que son estas pequeñitas que se ven. Surgen células que se van a llamar amnioblastos, que van recubriendo la cavidad amniótica primitiva, y la cubierta epitelial que forman constituirá esto el amnios. Entonces se llaman amnioblastos porque van a formar el amnios. A partir del hipoblasto, que va a ser la zona de las células en amarillo o de la capa o la lámina inferior, surgen células que otra vez también van recubriendo la superficie interna del trofoblasto y que dejan en su interior, obviamente van recubriendo, y el blastocele siempre se va quedando en medio. Aquí van recubriendo y el blastocele va quedando en medio. A estas células se les va a denominar endodermo extraembrionario. A la cavidad que quede en su interior se les va a denominar saco vitelino. Entonces, por decir o por explicarlo mejor, aquí las células se van a ir uniendo, van a ir como rellenando, y justo en la parte de adentro van a formar nuevamente un saco vitelino. Lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos aproximadamente en el día 9 o 10 más menos un día que ya está formado
específicamente el saco vitelino primario. Como les decía, aquí ya está tapizada toda la estructura con estas células, en la parte superior, justo en las células del epiblasto que van surgiendo y van tapizando la parte de arriba, entre ese tapizo, eso que queda por dentro, va a ser la cavidad amniótica, ¿no? Estas células son las células del amnios que vimos en la diapo previa. Entonces, aquí esto, como pueden ver, va a ir formando, o ya es el endodermo extraembrionario. Del día 10 más menos 1, ya otra vez tenemos la estructura. Podemos ver que continúa el trofoblasto con esa línea de células. Tenemos la cavidad amniótica ya bien delimitada con el epiblasto. Tenemos nuevamente el hipoblasto, esas células que fueron como tapizando todavía esa región inferior, y en cuyo interior está el saco vitelino primario. Dice también que aquí, bueno, este es lo que es el endodermo extraembrionario. Va a empezar a surgir también el mesodermo extraembrionario. Del endodermo extraembrionario, o sea, de esta parte del endodermo extraembrionario, comienzan a liberarse células que pierden sus características de epitelio y que se transforman en células mesenquimatosas. Entonces, digamos que estas células que ustedes ven aquí, que son como en color rojo, son esas células que se transformaron y que ya son mesenquimatosas, y dice que se empiezan a ubicar entre el endodermo extraembrionario y el trofoblasto. Esto es, empiezan a surgir de aquí y van rellenando este espacio entre el trofoblasto y el endodermo extraembrionario. Entonces, eso hacen no nada más en esta zona inferior, sino también hacia la zona superior, como pueden ver. Entonces, como que se van metiendo y van separando al trofoblasto en la parte inferior del endodermo extraembrionario, y en la parte superior como de ese revestimiento que hay de las células del amnios. Bueno, se ubican en el endodermo extraembrionario, y el trofoblasto se van a ubicar entre esas dos estructuras, y a esta se le va a denominar mesodermo extraembrionario. Entonces, como podemos ver, del endodermo, de la parte de adentro, surge el mesodermo, o la porción que va a estar un poquito por afuera, pero todavía por dentro de lo que es el trofoblasto. Bueno, continuamos con el día 12 más menos un día. Vamos a tener que esas células mesenquimatosas siguen todavía ocupando esa cavidad. Entre ellas se empiezan a formar lo que son los espacios celómicos. Como podemos ver aquí, el saco vitelino ya pasa de ser de primario, pasa a ser un saco vitelino secundario. En el mesodermo extraembrionario comienzan a formarse estos espacios que le comentaba, que poco a poco van confluyendo estos mismos espacios y van a dar origen al celoma extraembrionario. El celoma extraembrionario, entonces ahora sí, ya lo tenemos aquí, alcanza casi toda la periferia del blastocisto, dejando solo una pequeña parte o pequeña banda del mesodermo extraembrionario al tallo de conexión. Entonces, como pueden ver, el celoma extraembrionario es todo esto, y deja nada más esta parte que se le llama banda, o que va a ser el tallo de conexión, que es este. Entonces, solo queda una pequeña partecita del mesodermo extraembrionario, por la cual va a estar unida al trofoblasto. Entonces, aquí podemos ver un poquito más estructuras. Vamos a tener, obviamente, la cavidad amniótica. Vamos a tener el saco vitelino secundario ya formado, y estos dos van a estar unidos al trofoblasto por el tallo de conexión. Vamos a tener aquí lo que es el remanente del saco vitelino. Todo esto es lo que les había comentado, lo del celoma extraembrionario, que fue creciendo y que le fueron se fueron uniendo esas ¿cómo podremos llamarle? Esas pequeñas estructuras hasta separarla por completo.
Tenemos aquí todavía el mesodermo somático extraembrionario, el mesodermo esplácnico. El mesodermo esplácnico va a ser el que va a estar recubriendo justo a estas dos estructuras, mientras que el mesodermo somático extraembrionario va a ser como que el que va a cubrir justo la porción interna del trofoblasto. Entonces, mantiene unido al disco embrionario bilaminar a la cavidad amniótica y sacovitelino con la pared del trofoblasto. Entonces, este es el sitio de unión. Continuamos en el día 13 más o menos un día. Entonces, como consecuencia de la formación del celoma extraembrionario, las células del mesodermo extraembrionario forman dos capas, que son estas capas que les acababa de comentar. Va a ser el mesodermo esplácnico extraembrionario, que va a ser el que está aquí todo alrededor, y el mesodermo somático extraembrionario, que es estas líneas o justo estas células que están con las flechas de color moradito. El mesodermo extraembrionario somático, que es tapiza al trofoblasto, como les había dicho, por toda la parte de adentro, mientras que el mesodermo extraembrionario esplácnico recubre la cavidad amniótica, que sería esta porción, y el saco vitelino. En el día 13 más o menos un día, a la par, el saco vitelino primario se va estrechando hasta quedar dividido en dos partes. Entonces, si ustedes recuerdan, este saco vitelino era como más grande y después como que se va estrechando hasta formar estas dos partes. Estas dos partes, una va a estar relacionada directamente con el hipoblasto, que es esta, ¿no? Entonces, este se va a llamar saco vitelino secundario, y el remanente o lo que sobró, que es esta, desaparece días más tarde. Aquí tenemos una forma de cómo se puede ver el disco embrionario bilaminar, y si le hacemos un corte podemos ver específicamente que aquí tenemos las células del epiblasto, que están en azul, y las células del hipoblasto, que están en color amarillo. Entonces tenemos que imaginar que este disco embrionario está todavía dentro o encapsulado o teniendo como una cubierta en la parte superior y otra en la parte inferior.